Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. En esta ocasión nos encontramos en un formato distinto porque queremos hablar sobre una película que sin duda ha causado muchísima polémica en estos últimos años, que es, más bien en estos últimos meses, perdón, que es Emilia Pérez. Y sin duda la recepción que tuvo, por lo menos aquí en México, fue ultra polarizada, ultra polémica. Y queríamos dedicarle un poco más de espacio a su análisis, no únicamente entre Cristian y yo, por lo que invitamos a Mitch. Hola, Mitch, ¿cómo estás? Hola, Ella hola. siempre nos acompaña en esta clase de análisis. Y bueno, pues y rápidamente nada más mencionar que Emilia Pérez en realidad se trata de una película dirigida por Jacques Audiard, por ende es una película francesa que ha tenido, como lo comentábamos antes de iniciar el programa, una gran cantidad de éxito en Europa, en todos los festivales de cine. Para mencionarlo rápidamente, tiene ya casi un año de que se estrenó el 18 de mayo y fue seleccionada para competir por la Palma de Oro. Su elenco femenino ganó el premio a Mejor Actriz. Eh, También fue considerada una de las 10 mejores películas por el American Film Institute. Ganó el premio de cine europeo a la mejor película. En los premios de Globo de Oro se convirtió en la segunda película más nominada de la historia. Es decir, nos estamos enfrentando contra lo que parece ser una película al nivel de grandes obras maestras del cine que han salido y que por lo menos en Europa está recibiendo una gran cantidad de aclamaciones. Pero nosotros nos queremos preguntar a qué se debe eso y por qué, digamos, en México la respuesta fue distinta y qué significa en realidad Emilia Pérez como una película de nuestro tiempo, un producto cultural que sale en pleno 2024-25 con Donald Trump llegando a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, sin nada más, Cristian, ¿nos puedes hablar un poco de la película? ¿De qué trata? ¿Cómo va? Claro que sí, como comentario introductorio quiero decir que quizás es casualidad, pero creo que no tanto, que el nivel de las discusiones políticas, que ya de por sí estaba pedestre bastante, pero con la victoria de Trump aún baja cada día más. Sheinbaum se adapta a ese nivel, que también ya era bajo, y no sé si el cine entonces o los expertos de cine que dan los premios dijeron, nos tenemos que adaptar al declive mundial sobre eso y darle todos los premios a esta cinta, no sé. O sea, es algo que no puedo comprender cómo llegamos de Oppenheimer a Emilia Pérez. Siento que son dos planetas diferentes, pero bueno. ¿De qué trata la película? Porque hay que decir que uno de los fenómenos que no me gusta y que no son culpa de la cinta son que todo mundo opina de algo que la mayoría no ha visto. Eso no me gusta en general. O sea, me parece uno de los grandes problemas de la actualidad que el ritmo algorítmico de información de las redes provocan que todo mundo se entera muy rápido de algo sin tener la posibilidad o las ganas o las dos al mismo tiempo de decir, a ver, primero voy a informarme sobre lo que es tema de discusión en redes y luego formarme una opinión más o menos lenta, sino veo algo y luego pienso lo amo o lo odio. Y en este caso es creo que el ejemplo o de los ejemplos en los últimos meses más brutales en el sentido de que la mayoría de la gente que opina de la película, ya sea a favor o en contra, no la ha visto. Eso me parece un crimen ya de un inicio, que si no he visto algo, no puedo hablar ni bien ni mal de un objeto cultural, en este caso la película. Sobre todo porque se enfocan principalmente en un hecho de la trama. Ahora, ¿de qué trata? Como ya dijo, Balam no es una película mexicana. Yo pensé que era una película mexicana. No, es una película francesa que se grabó principalmente en Estados Unidos y Francia. Creo que hay algunas partecitas, pero únicamente partecitas en México. El protagonista es un peligroso jefe del narco mexicano llamado Juan del Monte, conocido como el Manitas, quien ya no quiere seguir con el negocio de las drogas porque quiere someterse a una cirugía de reasignación de género, es decir, quiere convertirse, entre comillas, de hombre a mujer. Y de una vez digo, esta idea inicial me hubiese parecido interesante. O sea, es algo que claramente rompe con esquemas, con estereotipos, con algo que yo haya visto antes. Como idea provocativa de inicio, no es lo que me molesta de la película. Para convertirse entonces del Manitas en Emilia Pérez, la protagonista de la película, interpretado por la actriz Carla Sofía Gascón. Y para lograr esta meta, irrumpe en la vida de una abogada mexicana llamada Rita, interpretada por Zoe Saldaña, una actriz de República Dominicana,
quien se nos indica en las primeras escenas de la película parece estancada en un trabajo sin futuro alguno, porque en México el patriarcado, la corrupción, la violencia de género, la desigualdad, etcétera, se nos muestra que ella ya no espera mucho de la vida que le parece tocar en su futuro profesional. Le pide entonces el capo a ella ayuda a que finja su muerte para renacer como su, entre comillas, verdadero yo. Como no podría ser de otra manera, al final extrañaba, o a menos que ustedes me corrijan porque ya no entendí exactamente qué pasó, porque se convierte en su verdadero yo, en Emilia Pérez, pero luego extraña a su otro yo del pasado que tiene hijos. Sale Selena Gómez como su esposa en la película, luego finge ser su tía y al final ya parece más una telenovela, incluso a nivel estético, de las 3 de la tarde de TV Azteca que una película que pinta para ganar el Oscar. Eso es lo que puedo expresar sobre la trama y mi primer, entre comillas, pregunta va para Mitch. Sin entrar ahorita ya en temas específicos de la película, ¿qué te pareció? Hola, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y porque al final sí logramos concretar esta, esta charla juntos. Y bueno, es complicado porque, como bien menciona Cristian, yo había tenido previamente como, al igual que creo que todas, este bombardeo constante en redes sociales, en programas de opinión y demás, justo respecto a Emilia Pérez y todo lo malo que les había parecido, ¿no? De tal forma que incluso sin verla, casi que yo automáticamente ya tenía una postura con respecto a la película. Y no solo una postura, sino también creía conocer la trama, ¿no? Hasta que la vi y me di cuenta que estaba equivocada en la trama, porque no sé, quizá mi cerebro mexicano o mi cerebro como que tiene normalizadas ciertas, no normalizadas, pero sí cierto conocimiento de ciertas leyendas urbanas del grandes capos que efectivamente, o bueno, uno en particular que efectivamente recurrió a las cirugías estéticas, no para cambiar su género, su sexo, sino para cambiarse de rostro y demás. En mi mente, había sido bombardeada por spoilers, yo solía pensar que la trama de la película estaba encaminada a que por temas propiamente de qué sé yo, problemas del narcotráfico, es que necesitaba cambiar pues sí, su identidad, su sexo, su género, pero justamente como mi primera sorpresa fue un poco darme cuenta que incluso en la trama yo estaba equivocada, ¿no? Que la desconocía por completo, porque como bien lo menciona Cristian, tenía que ver más bien con su propio deseo de ser una mujer y no con sus problemas con el narcotráfico. Esa ya fue como mi primera sorpresa, de tal forma que de manera muy general creo yo que aunque intente darle, o al menos a mí me pasó, aunque intenté darle el beneficio de la duda, intenté plantearme de la forma más objetiva posible y menos nacionalista posible también, porque creo que es algo de lo que sí me siento confiada. Creo que no soy una persona nacionalista y creo que tener una postura crítica para con el espacio que uno habita y las personas con las que uno coexiste, siempre es mejor, ¿no? Y siempre es más rico y siempre nos permite ver otras cosas que si nos aventáramos abiertamente a esta lucha que había en redes, ¿no? Que sí rayaban el nacionalismo, las críticas a Emilia Pérez. Pero dejando de lado toda esa parte de la mexicaneidad herida con Emilia Pérez, sí me parece que es incongruente la trama, me parece que son malas las actuaciones, me parece que sí, no me ha parecido que tenga mayormente cosas rescatables, ¿no? Igual sobre la conversación creo que iré externando como el par de cosas que ya con un esfuerzo muy grande yo rescataría de Emilia Pérez, pero a grandes rasgos sí creo que me ha dejado desconcertada por muchos motivos también que ya iremos conversando. Pues creo que, digamos, los tres compartimos en que no nos sentimos particularmente ofendidos o representados por la cuestión, digamos, de que somos mexicanos o no lo somos. Sí. Pero sin duda que creo que como lo acabas de mencionar, Mitch, una muy buena parte de la recepción de la película, sí, por lo menos aquí en México, cayó, diría yo, en un montón de prejuicios respecto de nosotros, que, como tú lo dices, normalmente venían de personas que ni siquiera habían visto la película.
Entonces, a mí personalmente como lo acabas de decir, la película no fue como tampoco la gran cosa, pero a mí me llama mucho la atención la recepción tan encendida o tan enojada que hubo aquí en México, cuando me parece a mí que justamente ocurre en gran medida porque se devuelve una imagen de la mexicaneidad que no gusta, que está relacionado, digamos, con el narcotráfico, que no tiene que ver, digamos, con la mitología, que no enarbola nuestras tradiciones, sino que dice, México es un país, digamos, de narcotraficantes, ¿no? Donde hay violencia de las mujeres terrible. Pues es una visión muy burda, como seguramente la tienen muchos franceses, y de alguna manera la película ocurre en un México imaginario. No es el México real que todos nosotros vivimos, porque algo que me llamó la atención, no sé ustedes, es que aun cuando el tema trans dentro de la película es aparentemente el más importante, una vez que llega la transición, o sea, o que ella adquiere una nueva identidad, ningún otro personaje en la trama pone en duda jamás su calidad trans. Ni le dicen, digamos, como hombre, ni le dicen que por qué se cambió, ni sufre, digamos, ninguno de los traumas que normalmente sufren muchas de las personas o problemas que tienes y además estando en México. O sea, eso aparte jamás se pone en duda. De repente todos los actores, incluso los narcotraficantes más recalcitrantes, son pro trans, aceptan eso y respetan su decisión. Y entonces, digamos, eso me da a mí entender de cómo nosotros estamos viendo de alguna manera una representación ficticia de México o netamente, digamos, como una forma en la que los europeos, en este caso los franceses, quizás de cierta clase social, se imaginan el problema de México. Y en eso es que yo me explico quizás que ellos decidieran ocupar el ámbito mexicano para decir, bueno, vean cómo incluso en este contexto tan machista, tan violento, una mujer puede, un narco, el hombre más macho de todos los machos, puede volverse trans. O sea, yo creo que la historia detrás de eso es una reflexión sobre eso. A ver, vas, Cristian. Es que yo ya sobre eso tengo mis primeras dudas, porque cuando dices que no se representa en la película el México real, sino que es un México imaginario. Bueno, yo pregunto, ¿cuál es el México real? Toda idea de México o de cualquier país es imaginaria. No hay un México real, tangible, que dices, eso es México y esto no es México. Por ejemplo, cuando uno habla con mexicanos que trabajan o viven en la Ibero y luego viven en Lomas, ellos dicen, no, pues México está muy bien, México es eso. México es el aeropuerto, viajes, Cancún. Estoy un poco exagerando, pero para que se entienda el argumento, eso es México, porque también nunca han visto otras cosas de México, casi. Y luego hay otros que tienen el México opuesto y ambos hablan de esa cosa que es México. Es decir, que ya desde ahí creo que hay una falacia a la hora de argumentar que si vives en un espacio geográfico, entonces tienes una visión no imaginaria, auténtico sobre ese espacio, sino que siempre lo es. Lo único que cambia, que creo que eso sí en la película se hace de manera, vamos a decirlo, trivial, es qué tan informado o informada estás sobre lo que pasa en ese espacio geográfico. Pero, y con eso ya le doy la palabra si quieres a Mitch, como estamos aquí no ante un documental, sino una obra de arte, en el arte, que era uno de los temas que quería yo abordar el día de hoy, no tiene que cumplir con esas reglas. O sea, puedes jugar con la realidad hasta llegar a un absurdo. ¿Por qué? Porque no es un museo, un documental donde tienes que cumplir con el rigor de informarte y más o menos dar una fotografía de lo que pasa en la realidad. Y justamente como eso no es, siento que esa crítica no aplica. Pero bueno, Pero es que mi comentario va más en el sentido de cómo se aceptó aquí en México, o por qué, digamos, sí, hubo un rechazo particularmente más exacerbado del que lo hubo, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Para mí únicamente se explica primero, o sea, mi primera parte es que efectivamente es una visión imaginaria desde Francia respecto de México, que choca contra las visiones imaginarias de México que surgen de aquí mismo. O sea, no, no, porque claro que de alguna, no. no, No, claro que claro sí. que no. O sea, porque el Pienso, hecho, No, no, no. No, no, no. eh, Mitch, perdón, Mitch, no, sí. no, sobre. bueno, Yo pienso que ahí yo no estoy tan de acuerdo con lo que mencionaba Lam respecto a que es una imagen de México que no le gusta a México, porque yo no estaría tan de acuerdo en que sea la imagen, sino la forma, ¿no? Creo que ahí sí valdría la pena como diferenciar entre contenido y forma, porque creo yo que decir que a México no le gusta la imagen de México narcotráfico, hoy hay que irnos con cuidado cuando decimos eso, porque dolorosamente vivimos en una cultura del narco impresionante, ¿no? Y el narco está presente en
en las películas y en la música y en las telenovelas e incluso en los disfraces de Halloween de los niños. Entonces yo creo que sí hemos llegado a un punto de normalizar, bueno, que la sociedad ha llegado a un punto de normalización de ciertos temas que tienen que ver con el narcotráfico, ¿no? Y que creo que quizá lo que ha desagradado es lo que podría interpretarse como una caricaturización de, ¿no? O como un desconocimiento de, ¿no? Porque incluso casi no se me atrevería a preguntarles cómo lo ven ustedes, si más bien no parte del sentirse ofendidos a la sociedad mexicana es el propio desconocimiento que se tiene de la cultura del narcotráfico, ¿no? Porque como bien lo menciona Balam, plantean un mundo idílico incluso entre los narcotraficantes, ¿no? Al punto de que si el máximo jefe supremo, para empezar, y que quizá eso es lo que con muchos esfuerzos sí le daría un poco de decir, ay, bueno, está bien, está siendo transgresora y eso puede ser algo positivo en este sentido, que sí trastoca la figura que en México y que quizá en Latinoamérica, o si no es que en el mundo, se tiene del narcotraficante, ¿no? En México la figura, no te imaginas que un narco en México quiera hacerse una cirugía de reasignación sexual por gusto, ¿no? Como bien lo mencionaba Balam, y tanto Balam como Cristian, el narcotraficante en México es la figura del macho mexicano violento, machista, misógino y demás. Y quizá, no sé cómo lo vean ustedes, la sociedad mexicana interpreta también como un desconocimiento casi que también en la cultura del narcotráfico, plantear un narcotraficante que no solamente se quiere hacer una reasignación sexual, sino que eso también le cambia existencialmente, ¿no? En el sentido de que ya se hace bueno, que ayuda a los demás. Y la parte más dolorosa o ofensiva, no sé cómo, no, o sea, no quiero aquí rasgarme las vestiduras ni mucho menos, pero yo diría que la parte más delicada ni siquiera es la parte del narcotráfico y de la apología que un narco puede hacerse bueno o puede devenir alguien distinto y borrar todo su pasado de villanías, sino el tema de las desapariciones, ¿no? Que ese sí es otro tema bien doloroso en México y bien grave en México, y que también se pone sobre la mesa de una forma que podría interpretarse como burlesca, ¿no? Que podría interpretarse como que se banaliza hasta cierto punto. No sé. Sí, yo lo único que diría para que Balam ya me trate de contestar o algo así es que con lo que dice Mitch yo lo comparto, o sea, todo lo que dices yo diría lo veo exactamente igual, y para quizás mantener mi diferendo con Balam es que yo conozco a muchos mexicanos que tienen una visión muy similar de lo que tú dices que es la visión francesa sobre México, que tenemos un narcoestado, que en muchos estados quien gobierna realmente es el narco, que somos una fosa común gigantesca, que se ocultan las cifras verdaderas, que somos un desastre absoluto, que no hay Estado de Derecho. Me podría seguir. Hay muchos mexicanos que argumentan de esa manera. No necesito la visión francesa, entre comillas, sobre México para ver a México de esa manera. Entonces, por eso yo no compartía lo que tú dices, que es la visión del exterior, que quizás pulule más en espacios no mexicanos esa visión sobre México, estoy de acuerdo, pero también la hay aquí. No es una posición minoritaria en México, no sé, yo diría que gran parte de los mexicanos se ven a sí mismos de esa manera, y eso me lleva a la conclusión primera, para mí más triste, es que los mexicanos, entre comillas, piden que hablar mal de México, nosotros, por favor, pero que no alguien que no tenga el pasaporte mexicano se atreva mal de nosotros, sino nosotros podemos hablar mejor mal de nosotros. Y eso se me hace algo jodidísimo. O sea, este era mi punto con mi argumento, porque independientemente, digamos, de que se comparta, aún así, aún cuando se parezcan mucho, la visión que se tiene en Europa y en Francia respecto del narco sí es profundamente distinta, aún cuando recaiga, digamos, en sentencias muchísimo más sencillas o fáciles, que, digamos, pueden ser aprendidas, justamente porque mi punto era, bueno, mi conclusión era esa de mi argumento, que las naciones tienen formas íntimas, culturales, que no les gusta, digamos, mostrar al exterior. O sea, esa es mi explicación de por qué hubo tan mala recepción aquí en México. Como lo dice Michael Herzfeld en Cultural Intimacy, señala que, digamos, se trata de aspectos de una cultura que los miembros conocen y reconocen,
pero que a menudo tratan de ocultar a los ojos de los forasteros porque no coinciden con las representaciones idealizadas que la sociedad tiene de sí misma. Estos elementos son contradicciones, fallos, vergüenzas, en este caso digamos el narcotráfico, que forman parte del tejido social cotidiano, pero que se esconden debido a la presión externa o interna por proyectar una imagen más homogénea o ejemplar. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que aun cuando, como lo dice Mitch, el narcotráfico se expande en muchos productos culturales, está prohibido en el radio pasarlos, está prohibido en la televisión pasarlos. Es decir, en los canales oficiales de transmisión cultural o de difusión cultural de medios, casi siempre está prohibido eso. O sea, no se toca, ni se toca, digamos, de la manera en que se hace. De nuevo, las únicas visiones que nos acercan a eso son externas, desde Estados Unidos y Francia, desde mi punto de vista, que ellos, por ejemplo, a través de sus series de Netflix, a través de todo eso, nos muestran una imagen, pero aún así, por eso yo insistía, es una imagen imaginaria, que no se corresponde. Yo sé que a lo mejor tú ahorita rechazarías la realidad, pero yo diría, no se corresponde con lo que sabemos que ha sido el narcotráfico en los últimos 10 o 15 años. Ni siquiera esta película se corresponde con ello. Que por otra parte, digamos, sí me gustó y me pareció interesante que metieran una parte en la que ocurrió real, que las mujeres, digamos, tomaron la fiscalía de las mujeres de la Ciudad de México. Y lo mostraron en las noticias y mostraron que fueron narcos y mujeres y de nuevo, fue una visión muy generalizada, muy de las mujeres protestan dentro de México. Si uno se metiera más, digamos, en eso, en realidad veríamos que fueron dos grupos distintos. Por un lado, feministas jóvenes y por otro lado, madres de personas que desaparecieron. Y que hubo conflictos al interior por las, digamos, visiones tan distintas de entender, digamos, la lucha feminista en ese sentido. Pero sí que yo creo que pese a que los mexicanos pueden reconocer que existe y que hay muchas protestas al interior, existe esta capa de intimidad cultural que se sigue poniendo muy, muy fuerte. O sea, el nacionalismo mexicano sigue ganando, desde mi punto de vista, ante las visiones que nos regresan del exterior y que son incompatibles con una versión idealizada de nosotros. O sea, yo creo que eso se repite mucho, o por lo menos, digamos, entre la gente que se ofendió tremendamente, yo siento que es lo que más les movió. Y entre los que no tienen, digamos, el nacionalismo tan exacerbado o no se identifican necesariamente con eso, pues les pasa, hasta cierto punto lo ven como una película más, ¿no? Es que yo creo que sí, más allá de ser nacionalista o no, yo sigo pensando que lo que toca las fibras sensibles de los mexicanos de distintos ámbitos y de distintos formaciones, espacios sociales o formación cultural incluso, yo pienso que más allá del nacionalismo lo que sigue tocando las fibras sensibles y que todos quienes están en desacuerdo con la película tienen o tenemos en común, sí es la imprecisión de las cosas, ¿no? Y el desconocimiento de las cosas, aunque también estoy de acuerdo que, como lo mencionaba Cristian, al ser una película y no propiamente un documental, hasta cierto punto no tiene esta obligatoriedad de precisión espacio-temporal, precisión documental, precisión de cifras y precisión de, de, de muchas cosas de esta naturaleza, pero aún así creo que sí es exacerbada la incongruencia, incluso dentro del universo mismo de la película, ¿no? Porque digamos, o sea, ok, se las compro. No es un México real, es un México abstracto, es un México al que literalmente el director y todos los involucrados creo que en una bolsa metieron todos los estereotipos que pudieron y salió, porque literal casi, no sé si ustedes recordarán ustedes, casi que cada 5 minutos hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en alguna de las paredes, Esta canción de se compran colchones, Se versión mix al compran inicio. Eso sí fue. pero colchones. aparte como con un mix muy moderno, entonces Sí, eso sí fue. otra cosa que Pedo. también me reí un poquito cuando vi si literal tomaron todos los estereotipos es cuando están en este evento que organiza ya Emilia Pérez con Zoe Saldaña para recaudar fondos y demás para su organización y de pronto empieza a temblar, ¿sabes? Porque claro, no puede haber una Ciudad de México sin que tiemble, ¿no? Como que necesitaban hacer uso de todos los estereotipos. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, ok, se las compramos, no tiene que tener congruencia con el México real y con las cosas del México real, pero en su lógica interna, como en su mundo aparte, en su mundo de película, tampoco existe una congruencia entre, pues sí, interna, ¿no? Entre la película, o no sé cómo
cómo lo vean ustedes, al punto en el que sí, creo yo que si no tocara temas tan sensibles como lo son las desapariciones en México, como lo es la violencia, creo yo que sería una buena comedia, ¿saben? Si tuviera temas no sensibles por su exacerbada tratar de esa forma tan irrisoria las cosas, podría ser una de tan mala podría ser una buena comedia. Y reitero, si no tocara los temas que son sensibles y que creo que a generaciones como nosotras, como la nuestra, nos pegó mucho, ¿no? Porque no sé si recuerdan también algunas partes de la peli, que las descripciones que se hacen de las cosas irremediablemente te hacían pensar en el caso de los compañeros de Ayotzinapa, ¿no? Y eso también era así como, ay, no, saben cómo es difícil de digerir en ese sentido la película. Pero no sé cómo Bueno, es. sobre eso y les propongo que me parece que ya metimos, digamos, todos los ingredientes de análisis al programa de hoy. Son 4 para mí, que es por un lado los roles de género y cómo se romantiza que convertirse de hombre tóxico en mujer automáticamente te conviertes en una mujer preocupada por la sociedad. Eso. El segundo es el nacionalismo, es decir, por qué no salen actores mexicanos, no se habla del México real, eso sería el segundo. El 3 sería el tema de cómo es una película, según el director, es una ópera, drama, musical, y por ende no es válido, y creo que en eso tiene un punto, que se le exija rigor periodístico y de documental. Y el último punto sería, digamos, esa discusión que un poco tocó Mitch en su última participación, que tiene que ver para mí el rol, si el arte tiene moral o no. Para mí no. Y sobre eso traje un clip de una mesa de Rompimiento TV que aborda el tema y ahorita lo voy a profundizar. Temas que duelen tanto ameritan un tratamiento muy cuidadoso, sin que este tratamiento cuidadoso signifique convertirlos en tabú o sacralizar los temas, ¿no? Lo mismo me pasó ¿se acuerdan la película esta? Ay, se me escapa el nombre del comediante italiano que ganó el Oscar, la película esta sobre los nazis, que hacía una comedia de Auschwitz, ¿no? Se me va el nombre del italiano este. Sí, sí, sí. Sí, con el niño. Exacto. Ajá, sí. Ahorita nos Mucha gente la acordamos. festejó y dijo, sí, se vale reírse también de la tragedia. Yo dije, no, perdón. O sea, Auschwitz es un tema con el que no te... O sea, es muy difícil hacer comedia en Auschwitz. Hay temas que han marcado una cicatriz en el corazón de la humanidad, y el de los migrantes, justo ahora, además, con la llegada de Trump, lo que estamos viendo, tratarlo con cierto esnobismo, superficialidad, puede irritar. Yo entiendo que haya gente a la que le irrita. De todas maneras, hago este llamado. Ok, puse este clip porque no lo comparto, pero me parece que introduce bien el tema. Porque a la película que hace referencia, que es La vida es bella, que gana un Oscar hace ya casi un cuarto de siglo, ¿de qué trata la película? Es que es un papá con su hijo en el campo de concentración de Auschwitz, y ante el horror, el infierno que le toca al padre, no encuentra, entre comillas, otra forma de explicarle eso a su hijo que a través de convertirlo en un aparente juego. Y la pregunta es, y Bornazo dijo que el arte no puede hacer eso, que son temas que no se pueden abordar de esa manera. Yo diría, precisamente sí, al revés. O sea, como son temas tan delicados, tan dolorosos para tantos millones de humanos, me parece que el arte tiene, si no es que casi la obligación, de decir, ¿cómo puedo representar algo que duele tanto? No a través de intentar una autenticidad o con cuidado, incluso hablando así muy apenado y muy triste, sino, ¿por qué no? Si lo convierto en comedia, le puedo llegar más a la gente y explicarle más la absoluta desesperación ante algo que es tan terrorífico para la experiencia y sensibilidad humana, que no puedo abordarlo de forma directa, sino doy el rodeo a través de una comedia, que obviamente es una tragicomedia. No es que conviertas en hecho en un chiste, sino tú dices, es tan feo que el arte lo convierte en un juego, y a través de eso le acerco
a la sensibilidad humana el horror de la situación que experimento. Entonces, eso, digamos, sería mi argumento acá, que convertirlo en musical y abordarlo de una forma más o menos cómica no se logra en la película. Yo comparto lo que dijo Mitch, o sea, incluso olvidando todas mis críticas, dentro de la lógica de la película no funciona, pero no porque sea prohibido o de mal gusto usar herramientas de cine o de arte, en este caso, de convertirlo en algo como una comedia, sino porque eso en sí mismo no se logra, pero la herramienta me parece muy válida y en casos como esta, como diría Zizek, hasta la única que abre la condición de posibilidad de acercarte a algo tan feo como las desapariciones forzadas en México, sino cómo lo haces a través de una película. Entonces, esa era más o menos la idea que quería Justo transmitir. estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Cristian, porque precisamente les iba a decir que creo que una de las cosas que sí le reconozco a Emilia Pérez y que yo le pondría como en la lista de las 3 cosas que me gustan de Emilia Pérez es que sí logra hasta cierto punto sacar en personas que quizá nos pensábamos un poco más abiertas, sacar esta parte de, no sé, como permitirnos darnos cuenta de hasta qué punto no, o en qué circunstancias no ponemos en práctica esto que pensábamos, de que el arte no tiene por qué darle razón a la moral, ¿no? Por qué responder a estándares morales. Y es muy gracioso porque ahorita casi que siento que se están invirtiendo los papeles porque recuerdo que en ocasiones pasadas que hemos tenido la ocasión de discutir, tanto Erandi, que esta vez no pudo acompañarme, como yo, éramos más bien, no, es que las emociones y esto no tiene por qué responder a la moral y demás. Y no sé, creo que en el caso particular de que el ejemplo que pones de La vida es bella, yo creo que en gran parte se logra porque creo que logra hacer que combinen bien las cosas, ¿no? Porque al menos lo que yo recuerdo de la película, en ningún momento deslegitima o minimiza la brutalidad de los campos de concentración, pero eso lo logra hacer que camine bien con la historia de un papá y su hijo, ¿no? Que al final del día encuentran en esos espacios de, pues sí, de comicidad o de complicidad también, una forma de sobrevivir a ese mundo. Pero creo que en el caso particular de Emilia Pérez, no sé cómo lo vean ustedes, pero capaz si era una buena idea mal ejecutada o no sé qué es lo que ha pasado ahí, de tal forma que incluso llega un punto en el que sí es muy hace mucha apología a esas cosas, a la violencia, ¿no? Más que visibilizarla, la romantiza y la apologiza. Y si estoy pensando sobre todo en una escena que también me desconcertó un poco, que es cuando esta chica va a ver si encontraron ya el cuerpo de su marido y que le dicen que está en la morgue y que ella dice, aquí traía un cuchillo porque si no yo misma lo habría matado. Quizás hasta ese punto piensas, ok, está visibilizando la violencia en contra de las mujeres y demás, pero la parte en la que es así como, ¿qué onda? Es cuando Emilia se asoma por la ventana y la otra va bajando las escaleras. Le dice, ¿en serio traías un cuchillo para matarlo? Y le dice, sí, y sacas el cuchillo de su bolsa y Emilia le enseña una pistola y las dos se ríen, ¿no? Y es como, ¿qué? Entonces, como ese tipo de cosas, pienso yo, y volvemos a la distinción entre contenidos y funcionamientos, y finalizo este argumento o esta opinión más bien con una pregunta para ustedes, considerando que el arte no tiene por qué responderle a la moral y que el arte no tiene por qué, como diría Cristian, ir con cuidado y hablar en voz bajita cuando se trata de ciertos temas. ¿Creen que más bien sea el caso de una buena idea mal ejecutada o por qué creen que en Emilia Pérez aplica o no esta situación de utilizar el arte como medio, incluso apelando a emociones o afectos como la comicidad, como la comedia, como el humor, como la sátira incluso? Yo creo que sí. O sea, efectivamente, creo que nos encontramos, digamos, con una obra que nos invita de alguna manera a reflexionar sobre el narco de una manera a lo mejor muchísimo menos lograda, pero en un sentido similar a La vida es bella. O sea, porque también trata de no caer, digamos, en el estereotipo de que los narcotraficantes son únicamente máquinas de matar y también le brinda, digamos,
voluntad, sentimientos, distintos objetivos de vida a Almanitas, digamos, que se vuelve Emilia Pérez. Pero justamente yo creo que, digamos, esta forma de visibilización creo que también es muy importante, porque creo que por un lado es cierto que aparece, digamos, lo del narco, que yo siento que ahí repetimos un poco el estereotipo de las series de Netflix, que creo yo que sería el producto cultural más cercano con el que podríamos compararlo, y que aún así me parece que ahí, por ejemplo, Emilia Pérez, yo estaría más de acuerdo con la forma, o me parece más interesante la forma en la que lo representa Emilia Pérez, porque aparecen, digamos, también, como les comenté, las madres que en algún momento la buscan, ¿no? Las chicas que están protestando, esos otros que están secuestrados y quieren salir. Es decir, hay como diversos elementos o personajes que luego siento que en las series de Netflix no necesariamente aparecen tan bien retratados, pero en segundo lugar, y eso yo creo que es donde la potencia ideológica de la película es muy fuerte, y es que, digamos, no se ha hablado, digamos, tampoco en los temas que mencionaste, Cristian, del hecho de que Emilia Pérez al final es también la historia de una empresaria muy exitosa, que es una empresaria que en cuanto, digamos, se libera del narcotráfico, se vuelve ultra rica y ya ni siquiera está en México, tampoco Rita. O sea, ninguna de ambas, que se supone que aman a México y todo, ninguna de ambas son eso, sino que en algún momento de la película se nos muestra cómo se vuelven mujeres empresarias, que eso para ellos, desde mi punto de vista, la película nos quiere hacer ver que el éxito de una mujer recae en gran medida en volverse empresaria o en lograr, digamos, involucrarse en esos círculos. Y luego, digamos, cuando Emilia Pérez regresa, lo que podría interpretarse como una crítica al gobierno, el hecho de que no tiene suficientes herramientas institucionales para proteger a su población del narco, se transfiere en aprovechar el caso para que Emilia Pérez se vuelva una filántropa. Que eso también pasa muchísimo en Estados Unidos y en América Latina, que los más ricos, que son súper ricos porque la estructura del país en el que viven los beneficia muchísimo, al final, digamos, regresan una parte de todo eso que les da a través de la filantropía y, digamos, con una carga moral que los libera absolutamente de eso. Entonces, yo creo que más que en el papel del narco, para mí el momento más ideológico de Emilia Pérez se encuentra en su papel como empresaria, en su facilidad que se desvincula del narco para volverse una empresaria moral. Pero que no se nos olvide, los narcotraficantes son solamente un tipo de empresarios que por ahora son ilegales, pero en algún momento dejarán de serlo. Es decir, no tienen en eso muchísima diferencia. Y yo creo que ese tema particularmente no ha sido tan tocado, porque también siento yo que es parte del sentido común, como que no se pone mucho en duda. Y al final incluso tenemos algunas escenas donde efectivamente está Emilia Pérez, su familia y sus personajes más queridos en una mansión con, digamos, mujeres que los obedecen casi como si fueran esclavos. O sea, tienen que ir a un lado, a otro. Nunca hay, digamos, ninguna crítica respecto de eso. Se justifica digamos, su situación de poder, su situación de dominación de Emilia Pérez, porque primero es trans y segundo es buena y es empresaria. Pero si quitamos esos elementos, en realidad nos están entregando una visión de una sociedad profundamente jerarquizada, que si sale del narcotráfico es únicamente para tener la posibilidad de volverse empresario. Si no, no hay nada más. Y entonces eso a mí me parece, bueno, no sé, no lo he visto tanto criticado y siento que para mí fue lo que más me preocupó de la película. Sí, estoy de acuerdo. Yo, la única duda que me surgió también ahorita pensando lo que compartieron ustedes, es que para nada es la primera película que habla, entre comillas, mal, para simplificarlo, de México. O sea, yo recuerdo películas como El Infierno, como Que Viva México, hasta Bardo, y podría ser una lista más larga que hablan, o hasta documentales, aunque ahí el género es diferente. Sin embargo, me cuesta más pensar en películas que hablen bien de México. Otra vez todo entre comillas, porque sería más complicado, pero para simplificar mi argumentación. Por lo tanto, no creo que sea tanto el hecho de que se critiquen ciertos aspectos de la realidad socioeconómica de México, sino que, por un lado, responde, como dije al inicio, a una tendencia creciente en muchas partes del mundo de reaccionaria, nacionalista, de esa índole de que, bueno, los que podemos opinar de ciertas cosas somos los que vivimos acá y tenemos el pasaporte mexicano. Si otras personas opinan de afuera, y lo vemos ahorita en la expresión más brutal con el ejemplo de Donald Trump, que dijo, obviamente al estilo de Donald Trump, que somos un básicamente narcoestado, peligroso para la salud de Estados Unidos y por ende nos amenaza que tal vez hasta nos invada, etc. Y ayer todo mundo hizo unión, por lo menos en Twitter y en redes, con la presidenta Claudia Sheinbaum, olvidando las
diferencias internas, sino nosotros estamos unidos contra el enemigo del exterior, que cómo se atreve a decir algo así sobre nosotros. O sea, no es tanto ni la forma ni qué se dice, sino quién lo dice. O sea, si quién tiene autoridad para opinar ciertas cosas. Y lo segundo es que sí rompe con ciertos estereotipos. O sea, yo creo que no representa estereotipos ya consumidos por la gente. En ese sentido, sí me parece transgresiva. Porque, primero, en una película sobre México que se desarrolla en México, no salen, excepto una, actores mexicanos. Que esa es otra crítica que yo no entendí. Tú eres actor o actriz, interpretas a papeles, personas que no son tú, no eres tú, estás actuando. No es una representación auténtica de algo, entre comillas, sino estás actuando. Te estás convirtiendo en otra persona. Entonces, eso es lo segundo, que casi no recuerdo películas sobre México en las que no salen películas mexicanas. Cuando, por ejemplo, para un alemán eso es muy normal. Hay muchísimas películas en las que los malos, entre comillas, son los alemanes, sale un actor, una actriz, que no es alemana, habla un alemán terrible, pero a nadie le importa porque nadie habla alemán. Pero en este caso salen actrices que obviamente no hablan con el acento mexicano, pero ¿qué importa? La única forma de que eso te moleste es que te envuelvas en la bandera mexicana y digas México para los mexicanos. No entiendo otra forma de criticar eso, pero a lo que voy es que me parece más una crítica nacionalista y por eso también la puedes criticar sin haberla visto, porque de esas cosas te informas en redes en 5 minutos y no tienes que haberla visto, y no tanto sobre qué se dice, cómo se dice y el tema de la película, porque ese me parece que de formas muy similares ya se ha tratado en otras películas, pero como esas fueron hechas por mexicanos, a través de mexicanos, con actores mexicanos, molestan menos. No encuentro otra explicación para eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que menciona Cristian. Y justo les decía, tengo como 3 cosas anotadas de lo que me gusta de Emilia Pérez. Y una de las cosas que me gustan es justamente que transgrede los estereotipos que los mexicanos tienen incluso de sí mismos, ¿no? Como lo que ya mencionábamos del, del, del narco que deviene mujer trans. Aunque siguiendo con esa línea de los estereotipos y rescatando también algo que decía Bala, otra cosa que también miré con interés o que me llamó la atención, no sé cómo lo vean ustedes, es que cuando hace la transición, pareciera que también pierde autoridad. No sé si lo notaron. Me llamó mucho la atención que cuando era el manitas hombre, la relación que tenía con Zoe Saldaña era una relación totalmente jerárquica, totalmente violenta, totalmente vertical. O sea, le hablaba con groserías, Zoe Saldaña siempre se cuadraba con él y cosas de esa naturaleza. Pero cuando deviene Emilia Pérez, Zoe Saldaña es capaz de decirle es una pendeja, es capaz ¿saben? Cosas que ya las pone en una situación más vertical. Y eso me llamaba la atención en el sentido de, o sea, asume que que inmediatamente su reasignación ya le hace buena persona y por eso ya entabla mejores relaciones, lo cual sería también perpetrar el estereotipo de que los hombres son malos, o no son malos, pero sí una crítica a la idea de hombre, a la idea de masculinidad, o también es como no sé, siento que también funciona del otro lado en plan, o sea, asume que cuando deviene mujer ya pierde autoridad y por lo tanto ya puede entablar una relación más horizontal con otras mujeres. Eso también me pareció como un poco cuestionable, ¿no? Que una vez que dejó de ser el manitas, a pesar de que Zoe Saldaña sabía que seguía teniendo toda la capacidad económica, incluso táctica de que seguía teniendo sus hombres, sus armas, su dinero y demás, pareciera que ya no existía ahí una relación tan jerárquica, ¿no? Ya era más, pues sí devinieron amigas al final del día, ¿no? Eso por una parte. Y con respecto a lo que menciona Cristian, que de pronto sí, casi que es por el puro nacionalismo las críticas a Emilia, pero yo estoy de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo, porque justamente también pensé en estas otras películas como El Infierno y todas estas que acaba de enunciar Cristian, Viva México, por ejemplo, que hacen una Sí. crítica de México que no necesariamente viene desde el documental, que también es una crítica cómica, Abstracta. sátira,
hasta cierto punto, ¿no? Y que fue muy aplaudida por los mexicanos en plan, sí, claro, y alguien necesitaba que al gobierno y que al narco y que a las formas mexicanas alguien les dijera sus verdades y que el mexicano la acepta. Entonces yo también sería de la idea con Cristian, que si todas estas críticas a Emilia Pérez sí surgen en un contexto de que los nacionalismos están resurgiendo en distintas partes del mundo, ¿no? Y que México no es la excepción. Y en ese sentido también creo que una postura quizá un poco más objetiva de nuestra parte, sí sería como no solo de nuestra parte, ¿no? Sino de todas las personas que quisieran formular cierta crítica o cierta posición con respecto a Emilia Pérez, sí sería como desde la propia creación, pues, cinematográfica al final del día, ¿no? Que ya es lo que habíamos estado mencionando de la incongruencia interna y demás cosas, pero eso me lleva al otro punto de la segunda cosa que anoté de me gusta de Emilia Pérez, es que igual y hasta cierto punto también es un poco, no sé qué, no quiero decirlo homenaje, pero como apela incluso al surrealismo mexicano, o no sé cómo decirlo, porque vas conduciendo a la Ciudad de México y de pronto ya estás en el desierto y de pronto, ¿saben? Como muchas cosas pasando al mismo tiempo, también está extraño, no sé, en ese sentido. Bueno, yo creo que sin duda una de las conclusiones así más grandes, creo que los tres coincidimos, es que la película es como un conjunto de estereotipos, que no son el estereotipo en el que estamos acostumbrados aparentemente, porque, como también lo menciona Christian y lo mencioné con Herzfeld, es una visión que viene de afuera, que molesta, digamos, a cierta intimidad, que por ende importa realmente poco lo que se diga, sino más bien quién lo dice. Y yo creo que también aquí en México, la película de Viva México la tenemos reseñada en este canal justamente. Creo que es el video más popular que tenemos porque es una sarta de estereotipos mexicanos desde la élite mexicana contra los pobres, contra las regiones mexicanas, etc. Entonces, yo lo que creo es que de alguna manera también nos dirigimos nosotros en este programa a una crítica de los estereotipos, que las películas únicamente parecieran poder hablarnos en términos de estereotipos, que no salen de ello. Digamos, al final de Emilia Pérez, cuando Emilia pasa al otro mundo, se vuelve una especie de santa y la santifican. Eso no pasa en la realidad. Eso solamente, digamos, ocurre cuando vienes a México de vacaciones una vez, ves que hay muchos santos y dices, bueno, caray, a lo mejor todos alguna vez estuvieron aquí vivos y los santificaron. Bueno, o sea, esa conexión con estereotipos es lo que yo creo que es tan difícil. Pero fíjense, yo creo que, como lo dice Cristian, ese resurgimiento de nacionalismos viene acompañado también de una comprensión del mundo en función de identidades, que yo creo que ahí, digamos, es un poco más complicado. La película, como también las películas mexicanas que tratan a México, tratan a la nacionalidad mexicana como una especie de unidad completa en sí misma. Algo que es mexicano no puede ser colombiano. O es mexicano o no lo es. Entonces, digamos, ese tratamiento de que lo mexicano tiene que ser algo unitario, sustancial, esencial, que se pasa, digamos, a lo largo del tiempo, que evoluciona, también, digamos, se relaciona con una idea ingenua de pensar que las etnicidades o las culturas surgen de, por ejemplo, el aislamiento de una población humana en un lugar específico y entonces la interacción entre humanos y ecología da lugar a una nueva cultura. Bueno, el antropólogo Frederick Barr trató este problema, digamos, en antropología, porque también en antropología hasta finales del siglo XX se trataba de clasificar a las poblaciones humanas en función de sus características externas. Pero, digamos, de lo que se da cuenta Barr es que en realidad esta forma de caracterizarlas solamente tiene sentido no como resultado de un aislamiento de las comunidades, sino lo contrario. Solamente surgen las identidades culturales tan fuertemente enraizadas en un contexto de múltiples, digamos, identidades que se están peleando a las personas. Entonces, cada grupo se esfuerza más en establecer la distinción particular de su grupo. Se esfuerza, digamos, para volverse un miembro cada vez más reconocido. Y entonces los estereotipos surgen para interactuar con los otros, digamos, agrupaciones, para establecer esa distancia necesaria que permite, digamos, la subsistencia de mi grupo. Entonces, eso no recae, decía Barth, en características físicas ni en características culturales, que al final es comportamiento que se va permaneciendo en el tiempo, pero dice, en realidad, esas características culturales que los antropólogos a veces vemos son solo el resultado de acciones políticas de los grupos. Es decir, del hecho de que se quieren reconocer a ellos como un grupo auténtico. Entonces, pensando en esta crítica de Barth,
Yo creo que en gran medida las películas es lo que nos deben, una crítica a los estereotipos, a que si bien se hace, también es importante decir que eso no se cumple en la realidad, que México en realidad, si uno se mete a nivel ciudad, no existe. O sea, es muy difícil, es una cosa muy rara. ¿Qué tiene que ver un yucateco con un norteño, digamos? Pues quizás nada. ¿Qué tengo que ver yo, incluso con mis vecinos de aquí enfrente? Quizás nada. Pero esa clase, digamos, de interacción entre estereotipos, entre identidades sociales, esa creencia imaginaria de que los humanos solo pueden interactuar a través de identidades, es lo que yo creo que hasta cierto punto es de donde sale, digamos, la pobreza y las características tan pobres de las películas que vemos, que son incapaces de escapar de sus propios estereotipos, ya sean inventados en Europa o surgidos aquí de como tú ves en las noticias, lo que salga. O sea, en realidad, en el fondo nos estamos enfrentando, pues, a eso. Sí, bueno, yo ya casi como comentario final, a menos que ustedes tengan más temas, diría que una película puede ser mala por sí misma. Eso me parece una de las cosas más importantes. No es porque sea hecha por extranjeros, ni porque los actores no hablan el español con acento mexicano, ni porque el director sea medio ignorante, que sin duda lo es, sino puede ser mala analizándola de manera inmanente por lo que nos ofrece la obra. Y lo único que pediría de la gente, porque estoy seguro que nos van a comentar cosas, pues no sé si a favor o en contra, pero algo van a poner, que no sé cómo parar la epidemia de que las personas opinen de algo sin que lo hayan visto. Eso es para mí lo más incomprensible, porque hasta en mesas de debate sobre la película, varias personas comenzaron diciendo, no la he visto, pero yo no puedo creer eso. Es como decir, no he leído el libro, pero no he hablado con esa persona, pero brincarnos ese paso de primero observar algo, analizarlo, pensarlo y luego opinar sobre ello, eso me parece como de lo más básico que uno tiene que hacer ante cualquier tipo de cosa, pero más sobre algo que incendió tanto el espacio público. Entonces, esas dos cosas, que la película es mala, pero no por las razones que la mayoría dicen que por eso Estoy de acuerdo. es mala, sino que es mala por otras cosas que abordamos un poco en el programa de hoy. Y lo segundo es, ojalá sí la vean. Y número 3 es, hay cosas más importantes. Pero no sé si ustedes tengan algunos comentarios finales. Pues sí, igual para finalizar, decir que estoy en esta ocasión totalmente de acuerdo y con Cristian respecto a que una película puede ser mala en sí misma, en el propio mundo que teje en su interior, independientemente de los nexos que tenga con el exterior, ¿no? Que en este caso le tocó un poco a México ser ese vínculo con el mundo exterior. Y cuando vi la película, procuré tener como dos listas, ¿no? Las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, justo porque como lo comentaba al inicio de esta conversación, no quise guiarme por los malos comentarios que había visto de Emilia Pérez y sobre todo porque detectaba que eran comentarios que 9 de cada 10 sí venían desde el nacionalismo, ¿no? Y 9 de cada 10 sí venían desde cosas que puedes compartir o no, pero que creo que cuando quieres ver una película sí es importante intentar no tenerlos tan presentes. Y pues para finalizar mi intervención en esta amable invitación que me han hecho ustedes, creo que me gustaría cerrar también con una cosa de esa lista de cosas que me gustaron y una cosa de esa lista de cosas que no me gustaron. Y creo que lo que me ha gustado de Emilia Pérez es que al final del día sí la considero que transgrede, sobre todo dos cosas. Transgrede el estereotipo del narcotráfico, al menos para, creo yo, personas que estamos, aunque no lo queramos, imbuidas constantemente en una cultura del narcotráfico. En ese sentido yo diría que transgrede la idea del narco. Y por otra parte también creo que transgrede la mexicanidad del mexicano, lo cual siempre es divertido. Entonces también está transgresora en ese sentido, ¿no? Yo lo consideraría de esa forma. Y lo que no me gusta, justo no es tanto el tema de los temas y demás, sino la forma, ¿saben? No siento, yo no soy una experta en fotografía ni mucho menos, pero siempre que veo una foto, hay momentos en los que digo, eso sería una foto, siempre que veo una película, perdón, hay momentos en los que hay una imagen, una secuencia, lo que sea, y pienso, esa sería una foto genial, ¿saben? Y con Emilia Pérez no me pasó nunca, entonces no siento que tenga imágenes
imágenes potentes, imágenes lindas o imágenes feas, imágenes que causen algo, no lo sentí y eso es algo de lo que no me ha gustado. También creo que han desaprovechado bastante el que son un musical porque las canciones no han sido buenas, Sí. ni en la letra ni en la interpretación. Eso tampoco me ha gustado. Y finalmente tampoco me ha gustado pero quizás eso ya también es totalmente personal, como la actuación, ¿saben? Las actuaciones, porque creo que algo que estaba en mi lista de cosas que sí me gustaron, en tanto mi formación que quizá tuve alguna experiencia en el teatro y demás, me gustaba que era muy teatral en algunas partes y pienso que eso pudo haberse explotado más, pero no, se quedaba muy limitada en esa interacción entre los personajes también y en sus interpretaciones musicales. Entonces ya, yo finalizaría diciendo eso y al igual que Cristian, finalizaría diciendo que hay cosas más importantes y que no dimensiono Emilia Pérez en los Oscars, pero bueno. Bueno, igual yo nada más para terminar mencionaría que, como ustedes también estuvieron de acuerdo, que realmente no me preocupa tampoco la interpretación, o sea, que no haya habido mexicanos o incluso que no fuera en México, que todo fuera, digamos, un escenario hecho de cartón, no me importaría en lo absoluto, porque como ustedes lo dijeron, eso es lo de menos. Y que incluso, digamos, tenemos ejemplos en la historia de las sociedades larguísimo, donde, por ejemplo, en el teatro japonés, dado que las mujeres no podían participar, eran los hombres los que interpretaban a mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha habido en la historia, el arte nos ha permitido transgredir esas identidades que nosotros consideramos tan eternas y tan únicas en sí misma, y que justamente eso es algo de lo que yo creo que esta película no carece. Eso sí lo tiene. Ahora, yo nada más terminaría recalcando 2 puntos, que primero es que la visión jerarquizada de la sociedad y su funcionamiento permanece. Aun cuando Emilia Pérez cambia y tiene un trato distinto con las mujeres, el trato con su servidumbre, con sus hombres, con respecto de lo que hace la sociedad, permanece. En eso no hay ni una sola pizca de crítica. Y en segundo lugar, que más bien nos ofrece una visión, diría yo, meritocrática, liberal del mundo, en el que si uno cambia un cuerpo, se dice en algún momento, cambia el mundo. Es decir, la subjetividad es el punto principal que hay que discutir. Y ya, digamos, si hay desigualdad económica, si el narcotráfico tiene el país controlado, bueno, eso es secundario. Pero yo creo que ahí esas 2 visiones tienen que ser criticadas desde mi punto de vista, así como también celebro de que haya herido muchos nacionalismos mexicanos. Yo, la verdad, no me gustó la película, pero me encantó que hiriera tanto. Yo lo disfruté. Entonces, yo solo diría que si disfrutan eso, la vean, y si no, es pérdida de tiempo también. Pero bueno, pues entonces con eso creo que hemos terminado ya este programa. Te agradezco mucho, Mitch, Cristian. Y bueno, pues nos estamos viendo entonces la siguiente semana con otro análisis de una película más. Hasta luego. Muchas gracias, Mitch, Balam. Gracias a ustedes por la invitación.